2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en Ecuador. No vamos a desistir, vamos a seguir adelante luchando que el gobierno derrogue las medidas. Si no, en caso será derrocado. Será que se vaya a su casa con toda la Asamblea Constituyente. ¿Usted ha sentido amenazado su gobierno? ¿Se le ha pasado en la cabeza en algún momento renunciar a la presidencia? No, bajo ninguna circunstancia, Milton. Y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas. Ecuador vive horas de máxima atención. Quito es escenario de una gran movilización de indígenas, sindicatos y la sociedad civil que exigen la derogación de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo la semana pasada, específicamente la eliminación del subsidio de los combustibles. Las protestas han derivado en enfrentamientos con los organismos de seguridad y se han registrado disturbios cerca del Palacio de Carondelet. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno, quien decretó este martes un toque de queda en el marco del estado de excepción, enfatizó que las medidas económicas se mantienen. Aseguró además que no renunciará a su cargo e insistió en que el expresidente Rafael Correa y Nicolás Maduro estarían detrás de un intento de golpe de Estado. Al presidente Lenín Moreno se le salió de las manos el control del orden público en Ecuador. Quiero precisamente a esta hora saludar a nuestros invitados de hoy y los invito rápidamente a responder a esta pregunta. Para abrir el debate, comienzo con el coronel en retiro Mario Pazmiño, es el presidente del Observatorio Ciudadano a la Política de Seguridad Integral del Estado. Coronel, ¿me escucha? Sí, lo escucho, perfecto. Una muy buena tarde, bienvenido. Quería preguntarle si el tema de la situación de tensión que vive en este momento Ecuador se le salió de las manos al presidente Lenín Moreno. Bueno, yo creo que al momento el Estado no tiene un sistema adecuado de inteligencia, lo que ha permitido escalar el conflicto. Lamentablemente, este sistema de inteligencia ha obligado al Estado a tomar decisiones no adecuadas y por lo tanto se le ha salido de las manos inmediatamente lo que está pasando en el país. La misma pregunta para nuestra otra invitada, Lourdes Cuesta, asambleísta integrante de la Comisión de Justicia y Estructuras del Estado de Ecuador. Bienvenida a Zoom. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Decir que se le ha salido de las manos al presidente Moreno querría decir que hoy el control, la seguridad se encuentra en manos de un grupo de golpistas y de delincuentes. Sí creo que se podían prevenir algunas situaciones, sin embargo creo que el gobierno nacional en este momento está actuando de manera correcta. Bien, bienvenidos. Así comenzamos. Las protestas antigubernamentales no cesan. Los indígenas y representantes sindicales salieron a las calles para exigir nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que derogue las medidas económicas. Las manifestaciones se salieron de control y han derivado en choques con los organismos de seguridad. Aseguran que continuarán protestando hasta que el Ejecutivo dé marcha atrás a estas medidas. Somos un solo pueblo, compañeros, y no nos olvidemos. Así que vamos a la lucha. Este es el ambiente a esta hora en la ciudad de Quito. Ecuador vive horas de máxima tensión tras una semana de manifestaciones y una crisis política. Busquemos un fin común. La capital concentra la movilización de las comunidades indígenas que con carteles y consignas exigen que el gobierno de Lenín Moreno derogue el decreto ejecutivo 883 con el que se eliminó el subsidio a los combustibles. Está en nuestras manos que derrogue el día de hoy el presidente el acuerdo 883, compañeros. Así que ¡viva el paro! A su reclamo se unen sindicatos y otros sectores de la sociedad civil.
La protesta se replica por varias provincias del país, mientras que los líderes indígenas esperan que el presidente cumpla con sus condiciones para entablar una mesa de diálogo y poner fin a la crisis social. Además de la derogación de la medida que incrementó los precios de la gasolina, exigen la renuncia del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y la ministra de Gobierno María Paula Romo, a quienes acusan de incrementar la violencia. Agradecer Ciudad de Quito que tienen esa solidaridad, esa hospitalidad. Y por otro lado, no estamos de acuerdo del gobierno nacional, esa fuerza pública, policías y de los militares que han agredido brutalmente. Esa agresión, tenemos nuestros compañeros y compañeras heridas. Bueno, son leves, gracias a Dios, no son tan grandes y tenemos todavía detenidos alrededor de casi 80 personas detenidas. La marcha tiene como objetivo el Palacio de Carondelet, que se encuentra acordonado desde el pasado lunes y pese a que el presidente trasladó la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil. En horas de la mañana, pese a la militarización, un grupo de manifestantes logró saltar el cordón de seguridad y llegar hasta la sede de gobierno. Las fuerzas militares dispersaron la concentración con gases lacrimógenos. La situación de orden público no fue distinta en la tarde del martes. Manifestantes atacaron la sede de la Asamblea Nacional y vandalizaron otros edificios en la capital. La ministra de Gobierno entregó en horas de la noche un reporte de las personas heridas tras una semana de manifestaciones. El día de hoy tenemos 19 personas heridas, 13 de ellas en la provincia del Napo. En Pichincha tenemos 4 personas heridas y en Chimborazo tenemos 2 personas heridas. Tras el recrudecimiento de la violencia, Moreno decretó el toque de queda en todo el territorio durante la noche del martes. Y mientras los organismos de seguridad tratan de controlar las manifestaciones, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que el presidente Lenín Moreno regresará a Quito. Recordemos que el mandatario había sido trasladado temporalmente la sede de gobierno a Guayaquil. Desde la ciudad de Quito, que es en donde creemos que hay un mayor riesgo de tener incidentes hoy día. Así que el ministro Jarrín y yo vamos a acompañar al presidente Moreno a Quito en unos minutos. Queremos aprovechar para agradecer las muestras de respaldo de los líderes democráticos del país y de otros países que han enviado al Ecuador un llamado a la paz, a la cordialidad, a la defensa de la democracia y también a los ciudadanos que en diferentes ciudades se están convocando para hacer ese mismo llamado a la democracia y a la paz, que creo que es el mensaje más importante en este momento en el país. También es esa la prioridad del gobierno. En medio del caos en el que está sumido el Ecuador, el presidente Lenín Moreno decretó este martes el toque de queda nocturno en todo el país en un intento de reinstaurar el orden público. Pero, ¿qué implica esta medida? Veamos a continuación. A partir de hoy, desde las 8 horas hasta las 5 horas del día siguiente, y mientras dure el estado de excepción, regirá en todo el territorio nacional la restricción de movilidad en áreas sensibles y de importancia estratégica, detalladas a continuación. A nivel nacional, instalaciones militares y policiales, puertos y aeropuertos, antenas repetidoras de telecomunicaciones, reservorios, tanques de distribución y sistemas de agua potable, refinerías, pozos petroleros, estaciones de bombeo, beaterios de combustible, represas, estaciones hidroeléctricas, instalaciones de distribución eléctrica. Al inicio del programa, la asambleísta independiente Lourdes Cuesta nos decía que de alguna manera se han podido evitar algunas situaciones de violencia en el país. ¿Ha sido testarudo el presidente Lenín Moreno? ¿Por qué no dialogar con estos grupos indígenas que están reclamando en contra de estas medidas económicas anunciadas recientemente por el gobierno? Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que el presidente ha mencionado y siempre ha dicho que ha estado abierto al diálogo. El problema va un poco más allá, porque hemos podido ver dentro de estas marchas que pacíficas no han sido, porque hemos podido ver cómo se están destrozando bienes públicos, se destroza el centro histórico de las ciudades, se ataca a las personas, se lastima a la gente. Más allá de que no es que ha querido entablar un diálogo con distintos actores, aquí es quienes están manejando estas manifestaciones, quienes se encuentran infiltrados. Vemos que muchos de los actos de vandalismo es por personas que no pertenecen al movimiento ni al sector indígena, que están buscando caotizar el país. Así hemos podido ver el asalto a la Contraloría General del Estado, también hemos podido ver cómo se intentaron tomar el Palacio Legislativo, destrozando bienes
públicos. Entonces, si el gobierno nacional ha llamado sí a un diálogo, tiene que haber también apertura del otro lado. Si es que vamos por las calles, a muchas de las personas que están hoy en las manifestaciones, le preguntamos por qué están ahí, algunos de ellos ni siquiera lo saben. Están siendo manejados lamentablemente por personas que quieren desestabilizar. Yo nunca he sido de la línea política del presidente de la República. Yo soy un asambleísta de oposición. No estoy de acuerdo con él en muchas de sus decisiones, pero yo defiendo la democracia y mi absoluto respaldo al señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Señor Pazmiño, ¿ha sido testarudo el presidente Lenín Moreno al decir las medidas se mantienen y de alguna manera no se ha abierto el diálogo con los sectores indígenas en el país? Bueno, antes de contestar su pregunta, quisiera ser muy puntual. Justo lo que acaba de decir la señora asambleísta me está dando la razón. ¿Por qué digo que el gobierno pierde el control? Pierde el control porque no está garantizando la seguridad ciudadana. Cuando hay saqueos, cuando hay vandalismo, el gobierno está perdiendo el control. El gobierno tiene una deficiencia en el manejo de crisis, una falta de asesoramiento técnico, estratégico en esa materia. Con relación a lo que usted me está preguntando, yo creo indudablemente que el gobierno tiene que sentarse a conversar con los diferentes actores. ¿Y cuáles son los diferentes actores? Los diferentes actores son los organismos de indígenas, organizaciones sociales que están protestando, por un lado, las organizaciones y el pueblo que está siendo afectado, por otro lado. Porque no solo es de personas que están protestando y están realizando un sinnúmero de desmanes en las ciudades, sino también hay que ver la afectación que está generando este tipo de actividad, este tipo de desbordamientos sociales en la ciudadanía. ¿Quién es el peor afectado de todos? Es el ciudadano. Y si el gobierno no toma acciones enérgicas, no toma acciones prudentes, no toma acciones que vayan a garantizar el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, el país entra en un estado de incertidumbre total y comenzamos a pensar en lo que es un estado fallido. Y al ser un estado fallido, no es el que controla el gobierno. El que controla directamente son las organizaciones que están tratando de desestabilizar. En eso le doy la razón a la señora asambleísta. Hay infiltración, una infiltración permanente desde el exterior, con grupos correístas nacionales e internacionales que están tratando de pescar a río revuelto y proponen una agitación social en base a un calentamiento de calles para luego pasar a un terrorismo urbano, una crisis social que genere un malestar colectivo y a la larga o a la corta se de un golpe de Estado. Eso es lo que está queriendo el correísmo y a eso todos los ecuatorianos nos oponemos. Pero también hay que saber reconocer como ecuatorianos que el gobierno nacional del señor presidente Lenín Moreno ha dejado mucho que desear con relación a las medidas que se tienen que tomar para asegurar al resto de ciudadanos. Andrea Bernal, directora de Zoom a la Noticia y enviada especial de NTN 24 precisamente a Ecuador, entrevistó al gobernador de la provincia del Guayas. Hablo de Pedro Pablo Duarte. ¿Cómo está la situación en esta región? Veamos la primera parte de esta entrevista. A esta hora con el gobernador de la provincia del Guayas, Pedro Pablo Duarte. Gobernador, gracias por acompañarnos y por su tiempo. Entendemos la situación difícil del país y le agradecemos sus minutos aquí para NTN y Noticias RCN de Colombia. Gracias a usted por la oportunidad. ¿Cuál es la situación de hoy? Pasó la primera noche de estado de excepción, de 8 a 5 de la mañana no se podía circular. ¿Cómo les fue? Bueno, no se podía, efectivamente, como usted bien lo resalta, el gobierno decidió dar el toque de queda en lugares puntuales. ¿Cuáles son estos lugares puntuales? Aeropuertos, terminales terrestres y también zonas aledañas a entidades públicas. Precisamente para evitar lo que pasó la noche de ayer, que varios delincuentes, y permítame que utilice esta palabra porque me gusta llamar a las personas como son, en este caso delincuentes, intentaron entrar a la Contraloría General del Estado para posiblemente querer sustraer algún tipo de información sobre los juicios que se están siguiendo en materia de corrupción. Entonces es una medida de seguridad que se ha tomado precisamente para poder restablecer el orden y la paz en todo el territorio nacional. ¿Hasta cuándo, gobernador? Hasta cuando sea necesario, hasta cuando las condiciones nos permitan ir levantando las medidas. El día de hoy estamos viviendo el día más fuerte de todas las jornadas. Hoy es un paro nacional. Son diferentes sectores que se están congregando, tanto indígenas, profesores también.
incluso quisieron llegar aquí a Guayaquil. La parte de estrategia de ellos es tomarse emblemas nacionales, ya sea Quito o Guayaquil, para ingresar acá. No pudieron hacerlo, pudimos desviar un convoy de casi 20 camiones llenos de indígenas, que debo manifestar, no tenemos nada en contra de los indígenas, todo lo contrario. Guayaquil, la provincia del Guayas, el Ecuador en sí, es un país de brazos abiertos, pero lo que no vamos a permitir es gente que se quiera venir a manifestar acompañado de delincuencia. Pudimos evidenciar, Andrea, si me lo permite, luego quisiera mostrarle unas fotos de personas que encontramos incluso con granadas en las manifestaciones, con misiles de bala, queriendo amedrentar a la población, provocando saqueos a comercio. Usted se imagina la cantidad, la pérdida de millones y millones de dólares, de no solamente un día de no trabajar, sino que además atentar contra la propiedad privada. Usted ha puesto el dedo en la llaga, gobernador, cuando habla de pruebas, que es lo que todo el mundo está diciendo, incluso a nivel internacional. ¿Qué pruebas tiene el país o el gobierno de Lenín Moreno para decir que aquí no solo hay indígenas, que esto no es una protesta social, sino que hay más? Bueno, aquí permítame mostrar la cámara, un delincuente con una granada en la mano, otro delincuente con misiles de bala. ¿Cuáles son las pruebas? Tenemos identificado a varios ciudadanos venezolanos, insisto, no podemos generalizar, no podemos decir que todos los venezolanos vienen aquí a cometer actos de delincuencia o vandalismo, no es así, pero sí ciertos colombianos, venezolanos que han venido y que están detenidos, incluso algunos, y que por supuesto vamos a proceder para agilitar la deportación de estas personas. ¿Cuáles son las pruebas adicionales a esta? Tenemos identificado ya varios cabecillas que también la Policía Nacional las ha procedido a detener. Solamente en lo que va en la provincia del Guayas llevamos más de 350 personas detenidas, ya sea por alterar el orden en la ciudad o atentar contra la propiedad privada, o también por especular con los precios en los mercados. Recordemos que el artículo 321 nos avala y nos permite que podamos detener a personas que estén especulando, y personalmente hemos dispuesto que varias operaciones, varios recorridos en diferentes mercados, ya sea de Guayaquil y de todos los otros cantones que conforman la provincia del Guayas, y hemos podido evidenciar efectivamente que esconden, por ejemplo, la papa debajo del camión. ¿Para qué? Para especular y que suba el precio. Entonces, hemos también procedido a detener a personas que están provocando. Estamos hablando de armamento pesado, gobernador, entonces. Sí, sin lugar a dudas, no son momentos nada fáciles. Lo que sí hago un llamado a toda la población, hago un llamado a todos los ecuatorianos, que demostremos y evidenciemos lo que somos. Somos gente de paz. No vamos a permitir que unas cuantas personas nos quieran bloquear el progreso, que unas cuantas personas nos impidan ir a trabajar. Eso no lo podemos permitir. Es decir, que los informes de inteligencia que dicen que ciudadanos, y yo sé que a ustedes no les gusta, no es lo óptimo ponerle nacionalidad, pero que han sido personas de origen venezolano y cubano que se han infiltrado en estas protestas. Así es. Además, la inteligencia de la policía evidencia de que hay operaciones informáticas que se están llevando a cabo a través de servidores que están identificados dentro de Venezuela. Usted sabe que Venezuela no vive precisamente una democracia, sino la antítesis a ello, que están provocando noticias falsas o fake news para precisamente causar conmoción y caos, generar el caos dentro de las redes sociales. Hemos podido identificar... Desde Venezuela operando... producen noticias falsas de Ecuador. Así es, a través de trolls, a través de cuentas falsas, de perfiles falsos, ya sea por Twitter, por Facebook, por Instagram, precisamente para que caigamos en esa tentación de difundir cosas que no precisamente son las que están pasando o las que están ocurriendo. Entonces, hago un llamado también a todas las personas, los ciudadanos, los ecuatorianos, que nos están viendo, que consuman producto o información de canales serios, de noticias serias, como lo es en este caso en la que usted trabaja, André. Las Fuerzas Armadas, gobernador, y la policía han procedido con el rigor que se debe en un estado de excepción. Hay tal vez las preguntas de qué significa un estado de excepción y si se está haciendo el trabajo y la labor. Bueno, un estado de excepción significa de que los ciudadanos pierden sus derechos. En este caso, la policía, las Fuerzas Armadas pueden ingresar, por ejemplo, a alguna ubicación sin necesidad de una orden judicial para poder hacer algún allanamiento. Se toman todas las medidas necesarias, sí, el toque de queda, por ejemplo, que forma parte del estado de excepción, se lo puso en la noche de ayer y no se descarta tampoco que lo podamos ampliar para precisamente poder restablecer la paz en toda la provincia. Es decir, que la gente no pueda circular no solo en lugares aledaños, como usted decía, de edificios públicos, sino que se amplíe. Así es, sobre todo en lugares focalizados donde sabemos que hay brotes de delincuencia, brotes de crimen organizado, como por ejemplo está pasando
en la entrada del puente que une Guayaquil con Durán, que son dos cantones hermanos. Ahí pudimos evidenciar de que hay varias personas que están intentando provocar el caos, ya sea tirando piedras, incluso hay varios reportes de policía que ha sido agredida. Entonces, hago un llamado a la paz, hago un llamado a que bajemos los ánimos, que consumamos noticias positivas o, en ese caso, veraces para poder bajar un poco la conmoción nacional. Entrevista de la directora de Zoom a la Noticia, Andrea Bernal, con el gobernador del Guayas en Ecuador. Y antes de ir a la primera pausa para comerciales, invitamos a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. La pregunta de hoy: ¿al presidente Lenín Moreno se le salió de las manos el control del orden público en Ecuador? Lo pueden hacer bajo el numeral Zoom Ecuador. Ahora sí, tiempo de la primera pausa para comerciales en Zoom a la Noticia y ya regresamos con más. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta con más de Zoom a la Noticia. Continuamos con la segunda parte de la entrevista que hizo la directora de Zoom a la Noticia, Andrea Bernal, al gobernador de la provincia del Guayas, Pedro Pablo Duarte. Usted hablaba primero de ciudadanos de otros países alterando el orden público, pero ayer, por ejemplo, el vicepresidente, que tuvimos una entrevista con él, hablaba de líderes correístas llamando al caos. ¿De Sí. qué estamos hablando? ¿Qué Sí. pruebas también tienen Sí. ustedes para decir que, porque el presidente Rafael Correa, también el expresidente, ha dicho que ellos no tienen nada que ver con las marchas, que simplemente son por las medidas económicas, pero desde el gobierno dicen, aquí hay pruebas de que líderes correístas están incitando a estas marchas? El vicepresidente habló de incluso pagándole a pandillas. Así es, $25 en la zona de Durán. Mire, una cosa son las decisiones económicas que, si las analizamos con profundidad, podemos evidenciar de que son pensadas para tener un futuro, un objetivo claro, que es hacia dónde queremos llegar. Los primeros años de este gobierno, el primer año fue para restaurar la democracia, fue para recuperar la institucionalidad del Estado. El segundo año, que es es precisamente para buscar soluciones económicas que nos permitan tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, la eliminación del subsidio del combustible. Hace 40 años se debió haber tomado esta medida. El único país que subsidia combustible es Venezuela. Y créalo que no es el lugar donde nosotros quisiéramos estar, sino es la antítesis del progreso al cual queremos llegar. El subsidio también ha permitido que mafias que generan contrabando se enriquezcan, y esto también desvía la atención que podemos dar a tanto policía como Fuerzas Armadas, porque tenemos que ir persiguiendo personas de contrabando. Entonces, nos va a permitir ahorrar un sinnúmero de recursos que los vamos a poder destinar en ¿qué? Por ejemplo, $1.000 millones para créditos hipotecarios, para reactivar la economía, para reactivar el sector de la construcción, que, como usted conoce, es un sector muy amplio en la economía de un país. Como, por ejemplo, eliminar el impuesto a salida de capitales, de 5 puntos a 2.5. Como, por ejemplo, eliminar el impuesto a insumos agrícolas o impuesto a insumos de medicina para diabéticos. La diabetes es la segunda causa de muerte, es decir... Medidas paliativas. Toman una medida y hay una de compensación. Así es. Usted me puede decir, sí, pero va a subir el combustible. Claro. Y efectivamente o el transporte, es así. por ejemplo. Efectivamente. Entonces yo le hago permítame decirlo con un ejemplo. Usted tiene un carro de lujo, yo tengo una motocicleta. ¿Yo por qué voy a subsidiar o por qué voy a pagar yo un subsidio para que usted, que tiene un carro de lujo, pueda circular? Entonces no es equitativo, no es justo. Entonces, de alguna forma se sinceró la economía y son medidas que ningún otro político en poder se ha tomado, digamos, la valentía para poderlas hacer. Medidas que le han costado a veces el puesto a un presidente, gobernador. Así es, pero dígame usted, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para pensar en el cálculo político o mantenernos en el poder, o para realmente generar un cambio, que es lo que nosotros queremos hacer? Pero hay quienes están hablando de cálculos políticos. El expresidente Rafael Correa ha dicho desde Europa que se pueden llamar a elecciones anticipadas y que él se lanzaría como candidato. Mire, el expresidente de la República puede decir cualquier cosa. Yo personalmente creo que su palabra está completamente devaluada. No creo que haya hecho nada bueno por el país. Por el contrario, ha sembrado el caos, ha generado consumo masivo de drogas. Tenemos una generación H de personas, de niños, adolescentes que están consumiendo heroína en las calles. Es decir, lo que diga el presidente, con todo respeto, me tiene sin cuidado. Creo que más bien es una persona que está completamente desequilibrada y fuera de sí, y que más bien la droga, el poder que ya no la tiene, lo hace o lo obliga a hacer comentarios como los que está haciendo. Pero hay líderes que sí lo apoyan dentro del país. Sí. ¿Los tienen identificados? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué pruebas tienen? Cada uno puede apoyar a quien sea, pero no podemos permitir que esos líderes se pronuncien de manera
negativa para generar la convulsión o el caos o el enfrentamiento entre los ecuatorianos. Somos gente de paz y no podemos dividirnos, no podemos permitir tampoco que nos dividan. El expresidente Correa fue el precursor de la división entre nosotros, criticando al rico, al pobre, al cholo, al indio y enfrentarnos entre todos. Eso, créalo que eso no lo queremos volver a vivir, no queremos que pase, no es sano para el país, ni para este país, ni para cualquiera. La división de un pueblo es lo peor. Le insisto en los líderes. Entiendo que en Durán hay otros exasambleístas hablando que van a estar ya están diciendo que los van a detener por apoyar al presidente Correa. Hay gente que apoya al presidente Correa o que fueron de su gobierno o de su partido que están ocasionando algún tipo de disturbios? Sí, una cosa es apoyar, cada uno tiene el legítimo derecho a apoyar a quien quiera apoyarlo y según sus convicciones y según su ideología. Lo que no podemos nosotros es apoyar a personas o permitir que personas que generan el caos, que generan el desorden, que permiten saqueos, que agreden a policías, que agreden a la población, que roban, que asaltan, generen caos. ¿Pero son líderes que se conocen? Puede ser líderes que se conocen, pero aquí no se trata de juzgarlos porque sigan algún líder, se trata de juzgarlos por las acciones que hagan. Y eso, si generan caos, aquí en esta provincia no va a pasar. ¿Y está pasando? ¿Ha sucedido? Está pasando, ya hemos detenido a unos cuantos y seguiremos aumentando el número de personas detenidas para precisamente poder restablecer el orden y la paz aquí en la provincia. ¿Qué se le puede decir a los ecuatorianos hoy, gobernador? Que mantengan la paz, que nosotros somos un país de paz, no podemos permitir que personas ajenas a nosotros quieran alterar nuestro orden. Somos un país que quiere progresar, que necesitamos progreso para trabajar, necesitamos vivir en libertad, no caigamos en la tentación de grupos que nos quieran dividir, por el contrario, unámonos más como ecuatorianos. Mil gracias. Gobernador Pedro Pablo Duarte, el gobernador de la provincia del Guayas, aquí en Noticias RCN y NTN 24, muy amable. Gracias a usted. Gracias. También en entrevista con NTN 24, el vicepresidente de Ecuador señaló al exmandatario Rafael Correa y a Nicolás Maduro de propiciar un golpe de Estado en el país. Esto dijo. Saqueos, marchas, protestas, gases lacrimógenos, gente en la calle, y desde afuera uno se pregunta qué está pasando en el Ecuador. Actores políticos buscan crear caos, desestabilizar y confundir las cosas. Es una guerra psicológica, pero también una situación de vandalismo nunca antes vista en el país. Yo creo que eso no se lo puede llamar protesta social. Hay una suerte de confusión entre quién realmente está protestando y quién realmente está tratando de desestabilizar al gobierno con tácticas, técnicas que ya son conocidas, sobre todo de la línea que se vive en Venezuela, con lo que pues supieron implementar los chavistas en su momento. Y luego hoy vemos en Ecuador ese nexo con ex líderes políticos del Ecuador y actuales que están en el país relacionados con el expresidente, que buscan azuzar, generar ese ambiente de incertidumbre. Y Nicolás Maduro respondió a los señalamientos con un tono de burla. Dijo que se ha convertido en superbigotes para, según él, tumbar gobiernos con solo mover su bigote. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía. Que yo y que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Por eso el pueblo de Ecuador está en las calles, no es por Maduro, es por sobrevivencia, es por resistencia. Y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa no tardó en responder con el mismo tono irónico de Nicolás Maduro. El relato para justificar masivas protestas del pueblo ecuatoriano es que yo estoy desestabilizando al gobierno desde Venezuela. Si las estupideces pagaran IVA, no llamarían al Fondo Monetario Internacional. Ya estarían financiados. Estoy en Barquisimeto, Venezuela, dirigiendo la desestabilización. ¿Cómo mienten? Postdata. Me encantaría conocer Barquisimeto. Un abrazo a todos los hermanos barquisimetanos. Regreso a esta hora con nuestros invitados de hoy y voy en esta parte con Lourdes Cuesta, es asambleísta independiente del Ecuador. La pregunta es, moralmente, ¿tienen la fuerza moral, política, Nicolás Maduro, Rafael Correa, la ascendencia como para derrocar al presidente Lenín Moreno a través de, como dicen algunos ecuatorianos, una supuesta protesta social? Aves del mismo plumaje siempre vuelan juntas. No me extraña que estén confabulados el prófugo Correa y el genocida Maduro para molestar en el Ecuador. Creo que sí están detrás de todo esto
no tienen el poder. Le oigo a Maduro decir, he derrocado gobiernos, creen que puedo derrocar un gobierno. No, que no se equivoque. Aquí vamos a defender la democracia y aquí no se ha derrocado ningún gobierno. Por supuesto que están detrás de esto. No tienen la fuerza moral, no tienen ética. Lo que tienen es dinero. Dinero para financiar, por supuesto, algunas de las marchas que han perdido absolutamente el objetivo. Todos tenemos derecho de protestar, todos tenemos derecho a discernir, tenemos derecho a decir no estamos de acuerdo. No tenemos derecho a desestabilizar el país, no tenemos derecho a atacar a ecuatorianos, a cometer actos delincuenciales ni actos de vandalismo. Nadie tiene derecho aquí a atacar ecuatorianos y ellos lo están promoviendo. Le escuchaba a Andrea Bernal hace un momento preguntarle al gobernador del Guayas sobre si se conoce el nombre de los cabecillas. Pudimos ver en cadenas, en noticias a nivel nacional, quienes estaban llamando a las movilizaciones. Pudimos ver cómo ex colaboradores del prófugo Correa llamaban a los ecuatorianos a levantarse, pero no de forma pacífica. Una protesta pacífica, es decir, no estoy de acuerdo con esto, marchar hacia la sede de gobierno, no vandalizarla, no lastimar a los ecuatorianos, porque hoy estamos viendo en las calles cómo con palos y con piedras se quiere agredir a quien va a trabajar. Necesitamos trabajar. Se han atacado fuentes de agua, se han atacado aeropuertos, se han atacado sedes de gobierno. Esa no es una marcha pacífica. Y el que se frota las manos es Rafael Correa. Habla de elecciones anticipadas. Parece que ni siquiera él ha leído la Constitución que mandó a escribir a los suyos. No puede haber elecciones anticipadas si es que la Asamblea Nacional no las convoca. Y en la Asamblea Nacional no nos vamos a prestar al juego del prófugo Correa. Coronel Pazmiño, ¿cómo ve usted la imagen de Rafael Correa y Nicolás Maduro detrás de todas estas protestas que se están viviendo ahora mismo en Ecuador? No, a ver, aquí hay que ver lo siguiente. Primero, este tipo de protestas no es que nacen del... Son protestas que tienen que necesariamente organizarse con un tiempo de antelación. En los cálculos que se ha hecho, esto tiene una planificación de hace unos 3 meses aproximadamente. Tiene organización, se han hecho coordinaciones, tiene que un flujo logístico bastante fuerte para mantener a cerca de 10.000 a 20.000 personas en todo el país en un proceso de agitación social y sobre todo tiene que haber corrido la suficiente cantidad de dinero para poder mantener estas estructuras en pie de lucha y protestando. Ahora, el punto aquí es la vinculación del señor Maduro, del señor Correa y las marchas. Primero, parte de lo que acaba de decir la señora asambleísta y parte de lo que acaba de decir el gobernador de la provincia del Guayas, están identificados personas claramente definidas con la participación dentro del movimiento del expresidente Rafael Correa, que han venido asusando a la población para realizar acciones de violencia y derrocar al presidente Lenín Moreno. Punto número 1. Punto número 2. Recordemos nosotros, los latinoamericanos, que quien aperturó los centros carcelarios en Venezuela para utilizarles como un caballo de Troya en el flujo migratorio y poder afectar los países de acogida, pues señor Nicolás Maduro. Y en Colombia, en Cartagena, se están deportando ya a personas que pertenecen al Tren de Aragua. Lo mismo pasa en Perú. Aquí en Ecuador no se dan estas cuestiones todavía. Sin embargo, tienen que haber pasado también por acá. Entonces, hay un sinnúmero de actores que están siendo partícipes de este tipo de acciones de agitación, pero no agitación normal. Es una agitación que ya bordea el término de terrorismo urbano, en donde se realizan violencia generalizada, hay un vandalismo durante todo el paso del proceso de la protesta social, que es muy loable lo que están haciendo las organizaciones indígenas, pero dentro del marco de lo que es la paz, el respeto al resto de los ecuatorianos. Los ecuatorianos no van a permitir bajo ningún concepto que 10.000 o 20.000 personas traten de imponer un criterio, y peor aún,
que estas personas puedan ser utilizadas por este señor, el encantador de borregos, como lo conocen acá en el Ecuador, que trate de utilizar esta protesta social para enquistarse nuevamente en el poder. Ya el movimiento indígena dio una lección muy clara y frontal y firme cuando ciertos activistas que pertenecían al correísmo, como el ex cura Tuárez, trató de infiltrarse en una manifestación indígena en días anteriores. Fue rechazado, fue dejado y dejaron un claro precedente de que esas manifestaciones tienen que ser lo más reales posible con relación a estas aspiraciones de los pueblos indígenas y también de los pueblos y de la sociedad más necesitada, pero no este tipo de infiltraciones en las cuales se trate de manejar el caos, de realizar una crisis social para poder, en base a eso, decir que es los argumentos necesarios para un golpe de Estado. Bien, debo hacer una nueva pausa para comerciales aquí en Zoom a la Noticia. Invitamos a esta hora a opinar a nuestros televidentes en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla. La pregunta de hoy: ¿al presidente Lenín Moreno se le salió de las manos el control del orden público en Ecuador? Pueden hacer con el numeral Zoom Ecuador. A la pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Zoom a la Noticia. Coronel Mario Pazmiño, usted decía, o hemos hablado a lo largo del programa, de terrorismo urbano, riesgo para la democracia, vandalismo. Y la pregunta es, ¿se equivocó el presidente Lenín Moreno al responder frente a ese panorama, por ejemplo, con un estado de excepción? Bueno, el estado de excepción indudablemente que es una de las medidas que adopta el gobierno con el propósito de restablecer la paz social y poder realizar un control más adecuado de estas manifestaciones. Creo que esa parte está correcta. Lo que no está bien es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no puedan actuar verdaderamente bajo los cánones que establece este decreto de excepción. ¿Por qué digo yo esta situación? Porque el momento que estamos viendo que en un estado de excepción continúan las marchas, continúan los saqueos, continúan el caos social, continúan la afectación a la propiedad privada, se realizan secuestros, se queman instalaciones policiales, se queman tanquetas militares, se vulneran los establecimientos como gobernaciones, como Fiscalía, como la Asamblea Nacional, como la Contraloría. Entonces estamos viendo nosotros que ese decreto de excepción necesariamente tiene que ser mucho más rígido para poder controlar y establecer nuevamente los cánones normales, por un lado. Por otro lado, el tema de la situación de esta disposición que existe para los toques de, ¿sí? Se me fue el nombre. Toque de queda. El toque de queda en la noche, sí, creo que es sumamente importante con el propósito de controlar de mejor manera y evitar que se den desmanes en los diferentes lugares de la ciudad. La opinión de Lourdes Cuestas antes de ir a la pausa. Bueno, estuvo muy bien tomada la decisión de decretar un estado de excepción, sobre todo porque, como ya se ha comentado antes, hay vandalismo, hay saqueos. Yo creo que ahí sí faltó de los encargados de la seguridad del país el prevenir este tipo de situaciones. Identificadas las cabecillas, debieron desarticular antes de que existan los desmanes que estamos viendo hoy en el país. El estado de excepción sirve precisamente para que los ciudadanos estemos protegidos. Y el toque de queda con mayor razón, y yo espero que amplíen ese toque de queda. El día de hoy, precisamente, el aeropuerto de Cuenca tuvo que ser evacuado. Ahí habían pasajeros con niños, personas que simplemente querían dirigirse a sus hogares y tuvieron que ser evacuados porque manifestantes atacaron ya el aeropuerto de Cuenca. Bien, hacemos una última pausa para comerciales y ya regresamos con más de Zoom a la Noticia. Era el coronel en retiro Mario Pazmiño, presidente del Observatorio Ciudadano a la Política de Seguridad Integral del Estado, y a Lourdes Cuesta, asambleísta independiente. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Andrea Bernal. Tengan todos una feliz jornada.